transforma tu vida. Tiempo de gracia. Tu gracia me basta. La presencia de Dios en tu historia. Un saludo muy especial a todas las personas que en este momento se conectan para iniciar con la Lección Divina. Un saludo, que Dios los bendiga, que el Señor los acompañe. Muy contentos de tenerlos nuevamente aquí en este proceso del plan pastoral de la Diócesis del Banco, donde estaremos meditando lo que son las Sagradas Escrituras, haciendo el ejercicio de la Lección Divina del día domingo. Vamos nosotros a invocar al Espíritu Santo. Les recomiendo que antes de leer la palabra de Dios siempre invoquen el Espíritu Santo, como lo vamos a seguir reforzando en el video sobre formación. Así que les recomiendo que hagan o busquen Veni Creator en español. Veni Creator, se dice Veni Creator. El Espíritu Santo, ven Creador. Vamos todos nosotros, entonces yo lo voy a leer y voy a orar con la oración. Ven Espíritu Creador, visita las mentes de los tuyos, llena de la gracia divina los corazones que tú has creado. Tú, llamado el Consolador, don del Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú, con tus 7 dones, eres fuerza de la diestra de Dios. Tú, el prometido por el Padre, tú pones en nuestros labios tu palabra. Enciende tu luz en nuestras mentes. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y a la debilidad de nuestra carne, vigorízala con redoblada fuerza. Al enemigo ahuyenta a lo lejos. Danos la paz cuanto antes. Yendo tú delante como guía, sortearemos los peligros. Que por ti conozcamos al Padre, conozcamos igualmente al Hijo, y en ti, Espíritu, de entre ambos, creamos en todo tiempo. Gloria al Padre, por siempre, gloria al Hijo resucitado de entre los muertos, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la paz de la tierra. Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, te suplicamos, que envíes el Espíritu Santo a todos nosotros y que esta palabra que hemos escuchado, esta palabra que vamos a escuchar, que vamos a meditar, se haga vida en nuestros corazones. Virgen María, tú que meditabas la palabra, intercede por nosotros, Madre Santa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces nos ubicamos nosotros en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 5, ¿cierto? Hasta el versículo 9. Hasta el versículo 9. Ok, porque ahí entra la parábola de la higuera estéril. Por lo que nosotros miramos, entonces vamos a leer el texto, como siempre tenemos que leer el texto. Por ejemplo, Efraín, lee el texto. Del Evangelio según San Lucas. En aquella ocasión se presentaron algunos a informarle acerca de unos galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Él contestó: ¿piensan que aquellos galileos sufrieron todo eso porque eran más pecadores que los demás galileos? Les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. ¿O creen que aquellos 18 sobre los cuales se derrumbó la torre de Siloé y los mató eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. Y les propuso la siguiente parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo el viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruta en esta higuera y nunca encuentro nada. Frutos. Dice fruta. Frutos. Sigue. Córtala, que encima está malgastando la tierra. Él le contestó: Señor, déjala, todavía este año. Cavaré alrededor y la abonaré, a ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortarás.
Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, muy bien. Entonces, este evangelio es el que nos propone la iglesia en este tiempo de Cuaresma para que nosotros en el desierto en el cual nosotros nos encontramos en este momento, alimentándonos de la palabra, podamos nosotros seguir creciendo espiritualmente. Lo primero que dice el texto es que en aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron de los galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Es decir, Pilato, fíjate que es un hombre religioso. Sí. Que sea religioso no significa que crea en Yahvé, en Dios, en Dios Padre, sino que ellos también tenían una religión oficial que muchas veces se utilizaba para oprimir, seguir oprimiendo a la gente y a través de sus profecías que no tenían ningún asidero ni fundamento en la verdad, adoctrinaban al pueblo. Entonces Pilato es un romano y los romanos son politeístas y él le ofrecía sacrificio a los dioses y así que aprovechó y pues mató a estos galileos. Y mira la respuesta de Jesús. Bueno, lo que pasa es que la gente está inquieta por lo que ha pasado, ¿verdad? La gente está inquieta, murieron unas personas y cuando las personas mueren, así como estas personas, inmediatamente nosotros nos preguntamos para dónde van, qué pasó con ellas, ¿por qué se murieron así? Sí. Y empiezan una serie de interrogantes que nosotros no podemos escapar, pero la palabra nos va a ayudar muchísimo. Le respondió Jesús: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? Mira eso. Correcto. Eso me hace acordar mucho de Job, del libro de Job, que cuando a él le viene toda la enfermedad y toda esta desgracia, le dicen, eso fue porque hiciste algo. Así es, el capítulo 4 de Job habla precisamente de ese tema. Elifaz es el más racional y justifica precisamente esa doctrina. Esa es una doctrina que se llama la doctrina de la retribución, en la cual Dios castiga a los malos y premia a los buenos. Mira esta doctrina tan dañina. Exacto. Y Que todavía existe. Todavía existe y hay muchas personas que van a la misa a veces y se ve que no han profundizado en la experiencia del amor de Dios que nos ha revelado nuestro Señor Jesucristo. Esa doctrina está mandada a recoger. Así que el capítulo 4 de Job habla precisamente de Elifaz que quiere argumentar precisamente que el mal le sucede a los malos. No, pues Job acaba con esa doctrina porque él es bueno, él no ha cometido ningún pecado y sin embargo se murió, perdió todo lo material, se murieron sus hijos y para colmo está afectado por una lepra en su cuerpo. Y yo siento que el pueblo en este momento, cuando Jesucristo habla de esto, el pueblo se sentía conmocionado, seguramente se hacía la pregunta, ¿qué pecado habrán cometido ellos para que les pasara eso? Porque fíjate que la doctrina todavía promovida estaba en boga y todavía sigue. Entonces dice Jesús, no, ahí es donde está la palabra, la buena noticia, que nuestro Señor Jesucristo purifica esos pensamientos. Y le dice, no, os lo aseguro. Dijo así, no, os lo aseguro. ¿Cómo dice ya tu traducción? Les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten. Bueno, les digo que no. Y luego dice, y si no se convierten, acabarán como ellos. Ok. Pero aquí viene una cosa. La conversión significa un cambio de mentalidad. La metanoia. Sí, la metanoia en griego. Se dice cambio de mentalidad. Pero bueno, antes de pasar a ese cambio de mentalidad, fíjate que mucha gente necesita convertirse en este aspecto de pensar siempre que Dios castiga a los malos y premia a los buenos. Sí. ¿Ves? Eso ya lo dijimos con el libro de Job. Eso es un cambio de mentalidad que hay que realizar todos nosotros, porque nosotros muchas veces tendemos a eso. Vamos a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 14, que parece que tiene una relación tiene una relación con esto que estamos compartiendo. ¿Qué dice? Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice, mira que has sanado,
No vuelvas a pecar, no te vaya a suceder algo peor. Claro, ¿sabes por qué? No porque Dios lo castigue, sino porque la persona no tomó conciencia de la gravedad del pecado y sus consecuencias y a dónde lo puede conducir para destruirlo. Es lo que le está diciendo Jesús. Puede ser peor. Sí, así es. Puede ser peor. Y además de que es una enseñanza de que si tú cometes un pecado y ya tú sabes hacia dónde va ese pecado, ¿para qué te vuelves a meter allí? Ok, fíjate, Efraín, que esto nos ayuda mucho a reflexionar y a profundizar porque, ¿sabes una cosa? Que muchas veces nosotros le atribuimos las enfermedades al castigo de Dios. Sí. Y pensamos que fue porque hice algo malo. sí, y Dios me está castigando. ¿Qué hice? Dicen las personas cuando viven o enfrentan una tragedia. ¿Qué hice? Por ejemplo, Job no dijo eso. ¿Qué hice? Y Job perdió todas las cosas materiales, toda su riqueza. Perdió su familia, porque sus hijos se derrumbó una casa y les cayó encima. Sí, Y para colmo la mujer se fue, lo abandonó. Y tercero, le dio la enfermedad. Esto está atacando la bendición, porque la bendición en la antigüedad tenía esas tres características. Muchos bienes materiales, muchos hijos y mucha salud. Entonces, cuando tú vivías esas tres cosas, estabas considerado un bendito. Y cuando tú enfrentabas una enfermedad o te pasaba algo malo, significaba que tú habías cometido un pecado y que ahora tenías que pagar. Esa era la mentalidad, que Dios te castigaba. Pues Job derrumbó todo esto y Jesucristo, nuestro Señor, todavía acabó aniquilando esta mentalidad y esta doctrina, porque fíjate que nuestro Señor Jesucristo, si la bendición consiste en tener muchos bienes materiales, Él nació pobre. Y no tuvo nada. No tuvo nada. Exactamente. Es más, dice por allá en el Evangelio de Mateo 8:5, algo así. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Ya. Si la bendición es tener muchos hijos, Él no tuvo ninguno. Ya. Si la bendición es tener larga vida, murió joven. Entonces, y Él más bueno no ha podido ser. Así que todo esto se va derrumbando con la mentalidad que nuestro Señor Jesucristo nos comunica. ¿Sí lograste encontrar? Sí. ¿Cómo dice? El 20. ¿Mateo qué? 8:20 dice. 8:20. Las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es decir, no tengo nada. Uy, perfecto. Entonces, mira toda esta palabra cómo nos va ayudando a pensar en una presencia de Dios que ama profundamente al ser humano y que lo ama por encima de todas sus flaquezas, debilidades, incluso hasta de su maldad. Con esto no queremos decir De que ahora nos vamos a portar mal. Exactamente. Ahora te digo una cosa, Dios nos ama profundamente, pero Dios llora como la mamá de uno cuando uno está metido en cosas malas. Así es. ¿Por qué? Porque el mal tiene sus propias consecuencias. Exacto. No es porque Dios castigue, sino que el mal. Sí, el mal tiene sus propias consecuencias. Así es. Ahora, sigue. Incluso en estos días, en el Evangelio que hablaba, el Señor decía de que ustedes porque creen que hacen cosas buenas, o sea, como Dios hace caer la lluvia sobre los buenos y sobre los malos. Sí, Es decir, Dios Lucas ama 6:27 en adelante. Claro, muy bien. Él no se va a poner y que hoy que llueva nada más en la casa de Efraín y que no llueva en la casa de César. Ve, que llueva en la casa de César y que no llueva en la casa del padre Dimas, porque el padre Dimas se portó mal. O sea, nosotros tenemos unas mentalidades, unas concepciones tan erradas de lo que verdaderamente es Dios Padre. Entonces, ojo con la palabra por todo lo que pasó en el Evangelio y todo lo que fueron a preguntarle a Jesús y mira todo lo que hay. ¿Qué dice el texto? Dice, sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará, porque en la medida que ustedes dan serán medidos. Mira de helicóptero, porque no hay tiempo.
hay poco. Sí. Lucas 6:35. Ustedes amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Así su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y malos. Sea misericordioso como su Padre es misericordioso. Muy bien. Entonces continuamos nosotros con este cambio de mentalidad, con esta metanoia. Y aquí tenemos bastante palabra para confrontarnos y preguntarnos. ¿Qué te preguntarías tú? Yo me preguntaría, y me perdonaría incluso en los momentos en que yo me he hecho culpable, he hecho culpable a Dios de cosas que me pasan atribuyéndoselas a Él. Entonces esto me confronta en los momentos en que yo tengo la tentación de pensar que lo que me está pasando es por algo malo que hice y no por la consecuencia tal vez del mismo pecado que me ha llevado hasta eso. Exactamente, y hasta revisar nuestro pasado, porque nosotros muchas veces hemos caído favoreciendo a Elifaz. Hay muchos Elifaz, por ejemplo, Elifaz Donado, Elifaz Acuña, Elifaz Bocio, Elifaz Martínez. Y también siento que aquí entraría las 3 fases de perdón de San Francisco. Decía, perdonar al otro, perdonarse a uno mismo y perdonar a Dios. Así de es. las cosas que lo hemos hecho culpable. De las cosas que nosotros le hemos atribuido. Bueno, entonces el texto continúa, que nos tenemos que convertir, es decir, conclusión, las enfermedades, las tragedias que suceden en nuestra vida no se las atribuyes a Dios porque Él no es el culpable. Él no es el culpable. Estos eventos acontecen porque nosotros somos unos seres históricos y como seres históricos e inteligentes estamos a cada instante enfrentándonos a dificultades y a situaciones que nos desbordan. El mismo Jesús enfrentó un sufrimiento y un tormento horrible, hasta en la cruz. En el capítulo 9 de San Juan, cuando Jesús va pasando con sus discípulos, dice, los discípulos, ven a un ciego de nacimiento, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que esté así? Mira eso. Sí. ¿Y qué respondió Jesús? Jesús les dijo, ni él pecó ni sus padres. Ahí está. Ni él pecó ni sus padres. Entonces ¿para qué? Mira lo que dice Jesús. Continúa. Él dice, ha sucedido así para que se muestre en él la obra de Dios. Ahora, esto que está aquí viviendo este hombre va a ser una oportunidad para que Dios manifieste su poder, su gloria. O sea que otro texto que nos ayuda a nosotros a profundizar mucho más en la presencia de Dios como Padre misericordioso que nos ama profundamente. Continuamos leyendo el texto. Entonces dice, todos, sigue tu padre. Dice, luego de todo esto. Esta mesa tiene efectos. Sí, uno hace así, y Dios mío, y qué susto. Qué susto que se vaya a caer como en la torre de Siloé. Sí, enseguida piensa en eso. Esto fue diseñado a propósito porque estamos hablando de la torre de Siloé, entonces para que no se nos olvide que se puede caer la mesa. Esto es un signo. Rogamos a los benefactores que ven este programa si nos pueden regalar una mesa adecuada para la grabación. Ajá. Sí. Luego les dice otra cosa, que es el de la torre de Siloé, que se cayó y entonces la gente pensaba, algún pecado habrán cometido. Aplastó. ¿Cómo dice la palabra? Dice, ¿o creen que aquellos 18 sobre los cuales se derrumbó la torre de Siloé y los mató eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Oye, imagínate que a propósito de Job, que a mí me encanta el libro de Job, para mí es el mejor libro de las Sagradas Escrituras, de verdad, porque nos da ese cambio de mentalidad. ¿Sabes qué sucede? Que Job estaba, vamos a buscarlo aquí en este libro, Job estaba en su casa y de repente le dijeron que se cayó una casa y mató a sus hijos. Se derrumbó. Vamos a buscarlo aquí. Job capítulo 1, versículo 18. Para que vean ustedes. Vamos a ver qué hizo Job. ¿Ves? Y este es un desafío porque cuando a nosotros no nos ha pasado eso. Me hago comprender.
Pero nos ha pasado otras cosas. Cuando a mí me dijeron, se murió tu mamá. O cuando me dijeron, acaba de morir tu papá. ¿Cuál es la actitud? Esto también nos exige conversión. ¿Ves? ¿Qué voy a responder? ¿A maldecir? ¿A culpar a Dios? ¿Ves? No podemos. O a veces también alejarse de la iglesia. Alejarse de la Si yo estoy iglesia. en la iglesia, ¿por qué se murió? Exactamente. O resignarte. Resignación significa aceptar algo con rabia porque toca. Escúchame, ninguna de esas cosas es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver qué hizo Job. Dice, no había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo, estaban tus hijos y tus hijas comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor, cuando un huracán cruzó el desierto y embistió por los 4 costados de la casa, que se derrumbó y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Mira, ¿qué hizo Job? Entonces Job se levantó, se rasgó el manto, se rapó la cabeza y se echó por tierra y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Bendijo a Dios. Claro que ahí hay unas palabras de resignación, Sí. pero bendijo a Dios No se fue en contra de él. Y no dijo, no voy a dejar de orar. y no voy a dejar de creer, sino siguió creyendo. Algunas personas dicen que Job es paciente, pero en el capítulo 3 empieza a sacar todo lo que tiene en su corazón sin maldecir. Sí, porque está bien, yo siento que está bien en el momento en que tú atraviesas la dificultad, llorar, patalear, tirarte en el piso, revolcarte, pero nunca meterse con Dios, porque Sí. Dios no es el culpable de eso. Así es. Mira, hay una señora que se llama Elizabeth Kluber, pero se escribe Kluber con K. Elizabeth Kluber. Demoró más de 30 años Elizabeth Kluber atendiendo personas, asistiendo personas que iban a morir, ya eran desahuciados. Y ella sacó como 5 enseñanzas que suceden a todas las personas que están a punto de morir. Cuando se enteran de que tienen una enfermedad que los va a llevar a la muerte, dice que lo primero es una rabia. Eso es normal, como ser humano. No, que fíjate que fulano que está en la iglesia y ahora está molesto porque se murió su mamá. Déjelo que se moleste desde lo humano, después que no maldiga. Déjelo, que diga, que llore. Dice, entonces es el primer paso. Después dice Elizabeth Kluber que viene como una negociación. Dice, si yo hago esto bueno, para que me sanes. Si yo regalo la mesa, Para que me cure. Oye, la pueden enviar por Amazon. Bueno, entonces, tercero, no se, por ejemplo, y no se da. Y entonces viene una etapa de amargura. rabia, ¿Ves? negociación, amargura. Sí. Después viene una etapa de resignación, que es aceptar con rabia lo que pasó. Y, Toca. y por último, aceptación. En paz. Esto hay que tenerlo presente, sobre todo las personas que visitan a los enfermos, que hay que dejarlos que se desahoguen. Bueno, volvamos nuevamente al Evangelio y llegamos al texto donde dice pues que si no se convierten, todos pereceréis del mismo modo. Ok, mira ustedes que el Señor nos está invitando a la conversión y lo primero que tenemos que cambiar es esa mentalidad de la imagen negativa que muchas veces tenemos de Dios Padre. De Dios. Luego les dijo una parábola, o sea, esta es una cuestión abstracta, así que estamos hablando, dice Jesús, vamos a aterrizar esto. Como para que entendieran mejor. Sí, un hombre tenía plantada una higuera en su viña, fue a buscar fruto, tú dijiste que fruta, fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Eso es difícil que pase, dicen que una higuera siempre tiene fruto, ya, higos, siempre tiene. Y dijo entonces el viñador, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no encuentro. Córtala, ¿ves? ¿Para qué? Ya no sirve para nada. No da fruto. ¿Para qué?
ocupar el terreno estérilmente. Es una parábola bien hermosa, porque nuevamente vuelve a hablar Jesús del amor entrañable que el Padre nos tiene. Sí. Impresionante. Pero él respondió, Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono. Mira, hay una disposición de que podemos cambiar. Pero este cambio, Efrén, no se da por esfuerzo propio. Sí, porque entonces podríamos caer en el Pelagianismo. Sí. Pelagio, que fue un monje por allá del año 400, en la época de San Agustín. Sí. Y Pelagio dijo que uno podía llegar a ser santo Por sus propios esfuerzos. por sus propios esfuerzos. Fíjate que, y el Papa condena también esa herejía, porque hay muchas personas que están en la iglesia y ahí viene otra conversión y se creen más santos que los demás porque ellos rezan bastante, hacen muchas obras de caridad, porque van a misa y entonces ellos piensan que eso lo hacen ellos por esfuerzo propio y niegan la gracia. Entonces también entraría como los fariseos que el Señor les reclama y les dice, ustedes que pagan el diezmo de la pimienta y eso y esto y lo otro, pero dejan de lado la misericordia, La paz. la paz, No, la fe, la misericordia y la justicia. la justicia. Eso está en Mateo 23. Y luego les dice, o sea, hagan eso, la parte externa, el esfuerzo, pero sin descuidar lo otro, sin descuidar lo que hay en el corazón. Sí, como la justicia, la paz, misericordia y la fe. la fe. Excelente. Así es. Oye, se ve que Efrén estudia. Entonces, el Espíritu Santo. Sí, sí. Bueno, les hago una pregunta. Ahora ustedes se quedan en reflexión, compartiendo en grupo, hagan silencio y mediten toda la palabra que hemos compartido, retrocedan el video, porque de eso se trata. ¿Qué les llama la atención de la palabra? ¿Qué les gusta? ¿Qué los confronta? ¿Qué los incomoda? ¿Qué les desagrada? Pues faltó incluso un texto de Romanos 12:2 que se lo recomiendo que lo lean, donde Pablo dice, cambien de mentalidad y cambiarán de vivir. Entonces, de tarea, meditar también la lectura de Romanos 12:2, para que también lo compartan en sus comunidades. Nos encomendamos a la Virgen María, que ella meditó la palabra de Dios, Lucas 2:19, y ella sabe que nos acompaña y los acompaña a ustedes. María, de misericordia, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Transforma tu vida. Tiempo de gracia. Tu gracia me basta. La presencia de Dios en tu historia.